La parábola de los suelos. Cuando estábamos poniendo la invitación, vi que había gente que decía: no encuentro en la Biblia la parábola de los suelos, ¿verdad? ¿Cuál es esa parábola? Bueno, en la Biblia está escrita como la parábola del sembrador, pero hay una pregunta que yo no sé si vos te hiciste algún día o no te la hiciste todavía, pero ¿por qué hay gente que viene a la casa del Señor, que escucha la palabra del Señor, que le va bien, y otra gente que viene a la casa del Señor, escucha la misma palabra, no le va bien? ¿Por qué de repente a algunos sus proyectos les van bien y a otros no? En la vida, sin lugar a dudas, todos nosotros queremos crecer, y para eso hay cosas que nosotros tenemos que hacer. Todos, sin excepción alguna, en el rubro en el cual podamos estar, en el ámbito en el cual podamos movernos, todos queremos que nos vaya bien. Pero para crecer hay cosas que vos y yo tenemos que saber y por ende tenemos que hacer. El problema radica cuando hay gente que por no saber ciertas cosas, hace cosas para no crecer. Y quiero invitarte a que vos puedas abrir tu Biblia. Hoy vamos a mirar varios pasajes en el libro de Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, y vamos a empezar por el versículo 3 hasta el versículo 9 y de ahí vamos a seguir hacia adelante. Marcos capítulo 4 versículos 3 en adelante. Dice la palabra del Señor: oíd, he aquí el sembrador salió a hacer ¿qué cosa? A sembrar. Y dice la palabra: y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Qué tremendo cómo terminó creciendo esta última parte. Fíjense que al mirar este pasaje vos y yo podemos concluir algo, y es que la semilla nunca marcó la diferencia. La semilla siempre fue la misma. En ninguno de los versículos decimos acá hubo una semilla especial y por eso dio fruto, o acá fue una semilla de mala calidad, por eso cayó al lado del camino, o por eso en pedregales, o por eso en los espinos. La diferencia nunca estuvo en la semilla, pero sí la diferencia estaba en el suelo. El resultado final fue marcado no por la semilla, porque todos recibieron la misma semilla, fue marcado por el tipo de suelo. La semilla era la misma en todos los terrenos. La diferencia marcaba justamente el suelo. ¿Saben qué? La palabra del Señor es buena, no importa dónde caiga. Cae en la vida de un drogadicto, la palabra es buena. Cae en la vida de una prostituta, la palabra es buena. Cae en la vida en un hombre santo, en una mujer santa, la palabra es buena. La diferencia está en quién cae la palabra y cómo uno recibe finalmente esa palabra. Incluso vemos que la semilla en el último grupo había caído, la Biblia dice, en buena tierra, pero el resultado final daba porcentajes diferentes. Uno al 30, otro al 60, otro al 100. Por una semilla dio resultado. Por eso tenemos que empezar por identificar quién es quién en cada parte. La semilla, si vos y yo miramos, es la palabra. Cada vez que hoy hablemos de la semilla, tenés que ser consciente que vamos a estar hablando de la palabra de Dios. ¿La semilla qué es? La palabra. Luego de la semilla encontramos que habían diferentes tipos de suelo. ¿El suelo quién es? El suelo son nuestras vidas. Hay gente que viene a la iglesia pero que no va a ir al cielo. Y no es porque alguien de nosotros diga que no va a ir, sino por los frutos.
Porque la Biblia habla de que el Señor no nos va a conocer por donde fuimos, no nos va a conocer por nuestras palabras, sino que por nuestros frutos. Por eso la cosecha, porque terminaba hablando de la cosecha, dijimos que la semilla era la palabra, el suelo eran nuestras vidas. La cosecha, ¿qué cosa representa? Representa los resultados. Los resultados, habían varios lugares donde cayó la semilla, que era la palabra, pero no dio ningún fruto. Sigamos leyendo lo que dice la palabra, Marcos capítulo 4, versículos 10 al 13. Ocurrió algo que seguramente es lo mismo que nos está pasando ahora. Cuando estuvo solo, porque Jesús era el que dio este anuncio, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo: a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta palabra? ¿Cómo pues entenderéis todas las palabras? Fíjense que si vos y yo empezamos a mirar la palabra del Señor y cada uno quiere quitar su propia idea, su propia conclusión, la gente va a quitar conclusiones muy, pero muy diferentes. Hay muchas palabras como parábolas y otras que eran para clarificar el tema, para clarificar la situación. Pero hay muchas partes en la palabra donde la gente empieza a quitar cada uno su propia idea. Imagínense esta parábola del sembrador. El Señor empezó a hablar del sembrador que siembra en diferentes tierras y cada una de esas 4 tierras daba resultados diferentes. Imagínense el granjero que hubiese escuchado esa palabra. Si él quitaba su conclusión sin ver toda la explicación, tal vez hubiese dicho: bueno, lo que el Señor quiere decirme acá es que yo tengo que ser más cuidadoso con la manera de plantar, tengo que tener cuidado con cómo voy a plantar. De repente el político que habrá estado en ese lugar escuchando la parábola del sembrador habrá dicho: lo que el Señor me está diciendo es que yo tengo que presentar un proyecto de agricultura que pueda funcionar en todo lugar. De repente los periodistas que estaban en ese lugar habrán dicho: bueno, lo que Jesús está mostrando con esta historia que está contando es que las aves son el problema porque quitan la semilla. Y hay piedras que están creando problemas en diferentes lugares. Hay territorios que están llenos de espinos. Vamos a hacer un documental sobre eso. Podían haber quitado esa conclusión. Imagínense los vendedores que habrán estado, porque era un campo. Han dicho: acá está, el Señor quiere y me está abriendo los ojos para que yo venda fertilizante de otra clase. No sirven lo que estoy vendiendo acá. Imagínense las conclusiones y así podemos ir viendo tantas otras conclusiones. Y fíjense que ninguna de esas conclusiones terminaba siendo lo que en realidad el Señor quería que ellos puedan descubrir. Ninguno de ellos podía entender el significado espiritual de lo que había ahí, hasta que el Señor Jesús empieza a explicar la clave. Porque la Biblia, decirle al que está a tu lado, Biblia, siempre se contesta con Biblia. Todo lo que vos y yo podamos buscar respuesta, decimos: ¿dónde está esto que la Biblia dice? Tiene que estar en la Biblia. No en la opinión del otro. No, en la Biblia tiene que estar la respuesta. Marcos capítulo 4, versículo 14, sigue la historia y el Señor empieza a desglosar y dice: el sembrador es el que siembra, ¿qué cosa? Porque la semilla es, ¿qué cosa? La palabra. El sembrador es el que siembra la palabra. Si vos y yo perdemos de vista la clave, todos estos que yo te mencionaba que podían haber quitado otras conclusiones, si no entendían esto, estaban errados, equivocados. Si perdemos de vista la clave, perdemos de vista toda la parábola. Hay gente que cuando habla de la semilla dice: es el amor, es el abrazo, son, no sé, siembra financiera. Perdemos de vista esta parábola. Es la palabra. Versículo 13, un versículo anterior. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? Y les pregunta algo más fuerte todavía: ¿cómo pues entenderéis todas las parábolas? A veces podemos estar confundidos si no entendemos esta parábola que hablaba del reino de los cielos.
Vos y yo podemos estudiar la semilla, categorizar la semilla, analizar la semilla, incluso amar la semilla. Pero algo que descubrimos acá es que si no sembramos esa semilla, que es la palabra, no va a crecer. O sea, si vos conocés la palabra y nunca das a conocer la palabra, nada va a pasar. Hay gente que dice demasiado, quiero que se conviertan acá y nunca sembrás la palabra. No sembramos la palabra y entonces nada finalmente termina ocurriendo. Por eso miremos rápidamente, porque ¿sabes qué? Un 100% de semillas iguales habían sido lanzadas, el 100% eran iguales. Pero un 75% de esas semillas terminó siendo sin fruto. Solamente un 25% de las semillas dio fruto y otra vez en 3 grupos diferentes, al 30, al 60 y al 100 por uno. Dios permita que vos y yo seamos de ese 25% que pueda verdaderamente terminar dando fruto. Por eso, ¿cuáles son, mirando esta palabra, los tipos de suelo y qué? Porque los suelos, ¿quiénes eran? Decirle al que está a tu lado, el suelo es tu vida. Por eso cuando hablamos de suelo se refiere a una vida. ¿Cuáles son los tipos de suelo? En primer lugar, encontramos el suelo junto al camino. Marcos 4, versículo 15, el Señor empezaba a explicar, y estos son los de junto al camino, las personas junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene el enemigo, viene Satanás, quita la palabra que se sembró en sus corazones. Lastimosamente hay personas como esta que vienen a la casa del Señor, escuchan las mismas semillas, la misma palabra, hasta pueden emocionarse en un momento, dicen esto es lo que necesito, pero después que la oyen enseguida, acá la salida, el enemigo ya les está esperando en el vehículo, en la moto, en el colectivo, el enemigo ya les está esperando o en su casa, está ansioso esperándoles, ¿para qué? Para quitar la palabra que había sido sembrada en sus corazones. Son las personas junto al camino. Junto al camino normalmente es un lugar difícil porque nada bueno sale ahí junto al camino. Las personas junto al camino son duras hacia la palabra del Señor. Por eso hay gente que escucha la palabra del Señor, pero nunca en la semana tal vez vos decís, híjole, eso me pasa a mí. Yo vengo a la célula o al culto, recibo la palabra, pero salgo y después se bloquea todo. La gente junto al camino es esa gente que nunca se dedica a meditar en la palabra después. Queda reservado para domingos y el resto de la semana no pasa nada. Nunca vuelven a mirar la palabra, nunca vuelven a orar, nunca vuelven a escuchar una canción que pueda ministrar sus vidas, que pueda tocar sus corazones. Y enseguida viene el enemigo y quita toda la palabra sembrada. Porque si hay algo que Satanás no quiere es que la palabra sea arraigada en tu corazón. Y viene y se abalanza para quitar la palabra. El más interesado en que la palabra de Dios no eche raíces, no empiece a dar frutos en tu vida o en la mía, es el enemigo. Por eso va a hacer lo que sea para enseguida quitar. Por eso voy yo, cuando salimos de reuniones como esta, voy yo, tenemos que estar alertas a que el enemigo, yo no quiero ser junto al camino, porque finalmente no voy a dar fruto. Puede ser que nuestros corazones por eso se hayan endurecido. Porque escuchamos palabra de Dios, escuchamos promesas, escuchamos posibilidades de cosas que Dios puede hacer, escuchamos testimonios de cosas que Dios hace en otras vidas, pero como el enemigo cada vez que salimos quita la semilla, no pasa nada en nuestra vida y nuestros corazones se endurecen. Si ese es tu caso, vos tenés que pedirle al Señor y decirle, Señor, por favor, hará en mi corazón. Señor, empezá a trabajar en mi corazón para que eso no ocurra. Yo no quiero que la semilla que viene de tu parte sea robada. Hechos 7:51, el Señor le decía a la gente, duros de cerviz. Mi tocayo era el que hablaba, Esteban estaba a punto de ser apedreado ahí, le decía, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. ¿Por qué? Porque siempre resisten al Espíritu Santo. Le está queriendo llevar a cosas mayores, pero resisten a eso. ¿Sabes cuál es una verdad? Que tener el corazón más duro no te hace más duro.
Hay gente que dice, yo soy maduro. ¿Por qué? Porque tengo el corazón duro y no es sinónimo. En realidad es un antónimo. Nosotros tenemos que saber a qué cosas tener el corazón duro y a qué cosas tener el corazón pero abierto. Y más todavía tenemos que preocuparnos si somos de ese grupo junto al camino, porque deberíamos preguntarnos junto a qué camino. Porque en la Biblia menciona claramente que hay solamente dos caminos, Mateo 7, versículos 13 y 14, entrad por la puerta estrecha. Porque dice la palabra, ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. La Biblia habla de estos dos caminos. El más ancho, el más amplio, es el que no te lleva al cielo. Por eso cuidado, porque hoy en día la gente constantemente te va diciendo tenés que tener tu mente más amplia, tenés que ampliar tu mente, tenés que abrir más tu mente. Y hay gente que de tan abierta que tiene la mente no sabe más ni qué diablos entra ahí. O qué demonio va entrando ahí. Porque demasiado abierta ya está su mente, su corazón, ni qué decir, y sus acciones van demostrando eso. Estar al lado de Cristo. Porque algunos dicen, no, pero estoy junto al camino. Estar junto a Cristo no es garantía de que vos y yo nos vamos a ir al cielo. Tenemos que estar en Cristo y Cristo en nosotros. Estar cerca no alcanza. Por eso si vos o yo llegamos a estar en este grupo, estamos en problemas porque no nos vamos a ir al cielo. 1 Corintios 2:14, la palabra del Señor dice, pero el hombre natural, este es el de junto al camino, que quiere relativizar, el que quiere racionalizar, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Los de junto al camino, los naturales, como dice acá la palabra, son gente de corazón endurecido, son insensibles a lo que Dios dice, es gente que resiste a la autoridad, es gente que es orgullosa, que es autosuficiente, es gente que es desobediente a lo que el Señor le pida, es gente que tiene obsesión por lo que de repente el mundo va mostrándoles ahí. Es gente que tiene poco interés por la palabra y las cosas espirituales. Es gente que, por ejemplo, vos le decís, estudia la palabra, aprovechá que está el centro de estudios bíblicos abierto, ahora ni nunca. Tengo otras prioridades. ¿Cuáles son esas otras prioridades? Junto al camino. Porque si vos y yo estudiamos la palabra, el enemigo no nos va a poder seguir confundiendo, mareando, ni desenfocando. Y esas semillas que son lanzadas a nuestra vida van a empezar a dar fruto. En segundo lugar, ¿cuál es el otro tipo de suelo? Están los de junto al camino, pero después está el grupo de semillas que caían en un suelo que estaba lleno de pedregales. Marcos capítulo 4, versículos 16, 17 dice, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. Gloria a Dios, yo no soy de junto al camino. Reciben con gozo. Pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Hay suelos, hay vidas, porque dijimos que los suelos representan a las vidas, que están todo bien hasta que hayan problemas. Y se vino el problema, ahora boom, se fue la fe al tacho. ¿Verdad? Es como que off la fe y on a desesperación, llanto, angustia, depresión, ansiedad y temor. Hay gente que así instantáneamente cambia y vos decís, ¿qué pasó de esta mujer llena de fe que levantaba, oraba, lloraba en el culto, incluso daba palabras? Desmoralizada la persona.
cuidado con vivir una vida para el Señor que esté basada en las emociones. Porque esas mismas emociones que hoy a vos y a mí pueden acercarnos al Señor, mañana pueden alejarnos totalmente del Señor. El grupo de gente que son como los pedregales son así. Y muchas veces ni siquiera es que directamente el enemigo te ataca, sino que vienen ataques por la palabra y ya se complica todo. ¿Por qué? Este versículo decía claramente: sembrados en pedregales, los cuales cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero dicen, no tienen raíz. Ese es su primer problema. No tienen raíz. Hay gente que tiene su raíz en su papá, o en su mamá, o en su hijo, o su raíz está en el político de turno, o su raíz está en su título, o su raíz está en su plata. Pero su raíz no está en el Señor. Incluso hasta algunos su raíz está en su pastor, y no está en el Señor. Por eso tenemos que cuidarnos. Una vida emocional es una vida que no tiene cimiento, que no tiene raíz. Es superficial, es de apariencia. Para afuera todo lindo, pero cuando viene el viento, como hablábamos la semana pasada y todo, estaba sobre arena ese cimiento. No estaba sobre la roca. El versículo 17 dice, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Ese es otro problema, de corta duración. Y la palabra no puede echar raíces en esa vida. ¿Por qué? Porque de corta duración. Duró 1 hora y media, el culto duró. El resto de la semana no hubo oración. Cada día hay 24 horas. Lunes, martes, los 7 días. Imagínate que tu vida espiritual esté basada, cimentada y solamente cuidada en 1 hora y media de la semana. Habiendo 24 horas, 7 días. Es de cortísima duración. El que no ora en la semana, el que no lee en la semana, el que no se congrega, no se va a su célula, no estudia la palabra, el enemigo aprovecha que demasiado corto tiempo le damos al Señor. Imagínate que dura 1 hora y media el culto y si llegaste media hora tarde, luego 1 hora, redujiste otra vez ese tiempo. La indirecta para el que llegó tarde, ¿verdad? ¿Para qué sirve tener una buena raíz? Porque vos decís, ¿para qué? ¿Sabes para qué? Jeremías 17:8 dice, porque será como el árbol plantado, este es el que tiene buena raíz. Será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. Y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Eso pasa cuando hay una buena raíz, cuando no es de corta duración. Pero no termina ahí el de pedregales, dice, no tienen raíz, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o persecución por causa de la palabra, tropiezan. O sea, termina siendo gente que no soportan los problemas. ¿Cómo vos reaccionás cuando vienen los problemas? Porque ahí vos te vas a identificar y decir, parece que soy de los que son en pedregales. Porque vienen los problemas y ¿qué debería ser lo normal de alguien, un hombre o una mujer espiritual? Lo normal debería ser que ahí active la fe. Pero ¿qué es lo que pasa con el que es de repente junto al camino de los pedregales? Viene el problema y activa el temor, activa el miedo. Lo primero que hace es preocuparse, desesperarse, llamarle a fulano, llamarle al otro, llamarle al otro, llamarle. Y después si sobra tiempo, se acuerda de orar. Es una vida en pedregales. Y se pierden la bendición de Santiago 1:12. ¿Cuál es la bendición de Santiago 1:12? Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Si en el día a día vos y yo no oramos, no leemos su palabra, no vivimos conforme a ella, seremos como ese grupo de los pedregales.
El grupo de los pedregales es el que normalmente rompe promesas fácilmente. Dice sí, pero después hace no. Y cuando vos rompés una promesa, rompés también un corazón. ¿Sí o no? Esposo, esposa, rompió una promesa. ¿Verdad? Hijo, hija o padres se rompe o líderes. Los de suelo pedregoso son las personas con un corazón endurecido. Es la persona con un corazón que es emocional, entusiasta, pero por eso es de corta duración. Es gente superficial que aparenta una cosa, pero en realidad es totalmente otra. O sea, gente con poca profundidad espiritual, personas que saltan de iglesia a iglesia, célula a célula, ministerio a ministerio. Personas que incluso ofrecen mucho, pero no cumplen. Contá conmigo, ahí voy a estar sí o sí, después... No pude contar con él o con ella. Personas que pueden iniciar el seguir al Señor, pero cuando vienen pruebas o dificultades, dejan todo. El tercer grupo de suelo, tercer grupo de personas, son aquellas las cuales la semilla es dada, la misma semilla, pero cae entre espinos. Es ese grupo de personas donde la semilla cae entre espinos, el tercer grupo. Marcos capítulo 4, versículos 18 y 19, dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Se hace infructuosa. Imagínate vos, viene la palabra, pero los afanes de este siglo, el engaño, dice, de las riquezas, las codicias de otras cosas. Recibimos la palabra, todo bien, vos decís santidad, hay que buscar santidad, hay que tener fe. Pero yo lo que quiero tener es plata, yo lo que quiero tener es reconocimiento. A mí lo que me importa, a ver si le dieron me gusta o no a la foto, a ver si... Otra cosa le importa. Los afanes de este siglo, las cosas que están ahí. Filipenses 4, versículo 6, la palabra del Señor dice, por nada estéis afanosos. Por nada. Cuenta que pagar, quiero un ascenso, una promoción, quiero vender, quiero hacer, necesito. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas. Esto hace el espiritual. Sean conocidas vuestras peticiones delante de ¿quién? De Dios. ¿Y de qué manera? Oración y ruego con acción de gracias. Por esa razón tenemos que orar y clamar al Señor, y también tenemos que detectar los espinos que puedan haber ahí y cortarlos porque nos estancan, impiden que pueda crecer. Fíjense que acá ya empezaron a crecer, en los otros no podía crecer. Los afanes de este siglo hacen que se ahoguen, hace que se vuelva infructuoso. O sea, se puede decir que el suelo es fértil, la persona es fértil para recibir de Dios la palabra de Dios. Empieza a poder crecer, pero no solo crece lo que viene de la palabra, sino también todo lo que no viene de la palabra. Es una vida donde a la vez crece la buena semilla como también la mala semilla. Y lo malo siempre se reproduce mucho más rápido. Y todo lo que no tiene que ver con la buena semilla, con lo que viene del Señor, empieza a desplazar a la palabra de Dios. La palabra de Dios, Lucas 16, 13, dice, ninguno puede servir ¿a qué? A dos señores. Porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno, o menospreciará al otro. No podéis servir, dice, a Dios y a las riquezas. Pero sí ocurre que uno le sirve al Señor y por añadidura pueden venir las riquezas. Por eso es importante que vos y yo nos definamos. Los de suelo entre espinos son las personas que su entorno no les permite ser espirituales. Porque van ahogando la buena semilla, lo que va creciendo, su entorno les funde. El famoso dime con quién andas y te diré quién eres.
Están rodeados de mala compañía y la Biblia dice, no erréis. 1 Corintios 15, creo que en estos días leíamos otra vez eso. 33, las malas conversaciones, o sea, tu entorno corrompen las buenas costumbres. Los de suelo entre espinos son las personas que no se congregan, no tienen intimidad con el Señor, por eso empiezan a crecer otras cosas. Porque si de verdad tienen intimidad con el Señor, van a querer cortar de raíz todo lo que no viene de Él. Van a querer anular, van a querer extirpar eso. Es gente que perdió su primer amor a Dios. Porque empezó a crecer lo del Señor, pero dejaron también que empiece a crecer otra cosa. Llegaron al punto que tienen tantas otras ocupaciones que ya no dejaron ningún tiempo para el Señor. Las personas entre espinos son aquellos a los que les importa más, decía, los afanes de este siglo. Les importa más la apariencia, lo superficial que lo real. Les importa más verse bien para afuera que estar bien adentro. Tienen como su prioridad una posición que puedan tener ahí afuera. Tienen como su prioridad y les hace sentirse bien o mal si tienen dinero, y si no tienen están re mal. Se sienten re mal. Y no estoy en contra de que vos tengas, ojalá tengas todo el dinero que puedas tener y que pueda haber en la tierra. Pero la riqueza que viene de parte de Dios no añade tristeza con ella, porque hay gente que juntó riqueza pero no puede disfrutar de su riqueza, porque no fue tal vez bien habida, o tal vez tuvo que pisar, como se dice, muchas cabezas, o hacer cosas de las que se arrepiente después. Pero hay un último grupo de suelo, un último tipo de vida, el cuarto, que es ese grupo de gente donde la semilla cayó en buena tierra. ¿Cuántos de hoy en adelante van a hacer buena tierra? Van a hacer lo que sea necesario para hacer buena tierra. Porque ¿saben qué? La palabra del Señor dice en Marcos 4:20, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra. Toditos los otros oyeron la palabra. Oyen la palabra, la reciben. Seguramente la anotan, seguramente la guardan porque tienen que tenerla ahí. ¿Y qué empiezan a hacer? Empiezan a dar fruto. No son solo oidores, sino que se vuelven hacedores. Y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Yo sé que hoy acá hay personas como estas, personas buena tierra, que van a dar fruto, que van a vivir lo que la palabra dice. Esta parábola a nosotros nos muestra que cuando la palabra es recibida de la manera que tiene que ser recibida, algo sucede. Algo pasa. ¿Y qué es lo que pasa? Que se producen frutos. Se empieza a ver lo que la palabra dice que pueda acontecer. Pero también vimos que si nada ocurre, es porque la palabra no está siendo recibida como debería ser recibida. Es recibida junto al camino, es recibida ante pedregales, es recibida entre espinos. Otro versículo donde menciona esta misma historia, pero amplía un poquitito, Lucas 8:15, dice, más la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto. ¿De qué manera? Con perseverancia. El que es perseverante es intencional, el que es perseverante es alguien persistente, el que es perseverante es alguien que no está ahí un día sí, otro día no, es el que va hasta conseguir el resultado que anhela. Un corazón sencillo, un corazón bueno, recto. Una buena tierra es la que dice, Señor, ¿qué querés decirme hoy? Y si no me gusta lo que me dice, yo me empiezo a mirar y digo, si sé que viene de parte del Señor es porque me conviene. Puede que no entienda todo, puede que no me guste todo, pero sé que me conviene todo. Sé que me va a hacer bien todo lo que viene de parte de Él. Sé que hay garantía de resultados si viene de parte de Él para mi vida. Los de suelo buena tierra son personas que viven en santidad.
Con perseverancia van luchando para dar fruto, viven en santidad, luchan para rechazar todo pecado que pueda haber en su vida, que pueda haber en su familia. Tengo que quitar esto porque tengo que ser buena tierra, para que todo lo que viene del Señor pueda crecer. Son aquellos que van y hacen discípulos, porque les afecta ver que hay otros en su entorno, en la familia, en el trabajo, en su lugar de estudio, que no están recibiendo la verdad. Les duele. Porque el que es buena tierra lo que quiere es que otros también puedan recibir lo que uno recibe. Hay gente que busca hacer el bien donde sea, con quien sea, no importa, nadie me está filmando, nadie me va a ver foto, no importa. Sos buena tierra y por eso haces el bien, no importa dónde estés, porque sos buena tierra. Sos una buena persona, te vean o no te vean, te aplaudan o no te aplaudan, sos buena persona. Las personas que son buena tierra son personas que no tienen guardado odio, rencor, ira, ofensas, ni otras cosas. Porque la semilla, para que caiga en buena tierra, obviamente lo que hay en la tierra es lo que va a permitir que dé fruto, ¿no? Y si dio fruto al 30, 60 o 100 por uno, es porque lo que había ahí era bueno y pudo abonarse, pudo regarse para que pueda crecer. Entonces ahí había fe, ahí había amor, ahí había paciencia, misericordia. Los que son buena tierra son hombres y mujeres llenos de fe, sabiendo que cada palabra, cada semilla es potencialmente capaz de dar fruto. Son aquellos en los cuales el matrimonio pudo haber estado mal, pero cuando decidieron ser buena tierra, su matrimonio empezó a ser restaurado. Y empezaron a ser felices, y ese amor puro empezó a ser renovado y afirmado. Que son buena tierra hacen que su familia entera empiece a ver al Señor como su prioridad y se decide eso. Entiende todos los principios financieros, espirituales, emocionales, sentimentales y aplican al Señor. Fíjate que en esta parábola el 100% de las semillas fueron las mismas, exactamente iguales. Pero un 75% de estas semillas no fueron a buena tierra. 3/4 de esta semilla terminó junto al camino, entre pedregales o entre espinos. Pero hay un 25% donde la semilla terminó dando fruto. El porcentaje en el cual terminó dando fruto, la Biblia dice, fue al 30, al 60 o al 100 por uno. Mi pregunta en esta noche para vos, ¿será que vos vas a ser de ese 25% que va a permitir que dé fruto? Y si vas a ser de ese grupo, ¿qué porcentaje vas a permitir que pueda dar fruto en tu familia, en tu vida, en tu salud, en tus finanzas? ¿Será el 30, será el 60 o le decís, Señor, al 100%? Los de buena tierra son los de todo corazón. Dios da las semillas y vos y yo somos la tierra. Todos recibimos la misma semilla y ahora como tierra tenemos que empezar a ver qué abono, qué riego, qué cuidado vamos a dar para que puedan dar fruto. ¿Pueden aquellas semillas que Dios envía a tu vida crecer? ¿Permitís a Dios que las semillas que Él envía a tu vida puedan crecer en vos? ¿O rechazamos en nuestra mente todo lo que viene de parte de Él? ¿O tenemos un corazón duro que no permita que lo nuevo de Dios pueda crecer en nosotros?
¿O será que esas semillas se destruyen en nuestra mente? ¿Será que son rechazadas en nuestro corazón? ¿Será que son dejadas de lado por las acciones que vamos realizando en el día a día? ¿Cuántos quieren ser buena semilla? Ser buena semilla implica que nosotros hagamos intencionalmente cosas en nuestra vida, que es el suelo, para que esas semillas que el Señor a través de su palabra, porque la semilla es la palabra, que vos podés llevar a tu casa o tener en tu aplicativo y empezar a buscar todas las semillas que quieras, conforme al tiempo que le brindes para recibir a tu vida. Depende de cómo nosotros vamos cuidando, alimentando, regando a esas semillas de la palabra.